grabar, van a salir en la tele. Bueno, buenas noches. Hoy es lunes 5 de mayo de 2025. Y estamos haciendo este encuentro destinado para la comunidad de Nuestra Señora de los Dolores y sus capillas, Guadalupe, Rosario, Montevergine y esta reunión, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación, líbranos. Hola, ¿qué tal? Ahí me conecté. Bueno, ahora sí, estamos para arrancar. Como le decía, el legado de Francisco tiene esta etapa de reflexión parroquial entre nosotros como comunidad parroquial. Hoy, más temprano a las 5, estuve visitando a Jacinto para comentarle de qué queríamos hablar. Intenté también explicarle para que se conecte y todavía no quiere. Y dice, no, denle ustedes, y todavía no se anima. Pero bueno, está un paso. La idea de hoy es compartir un poco el contexto en el que al Papa le toca ser Papa, ¿no? El contexto que de título le vamos a poner La crisis del cristianismo, en un mundo globalizado y en una iglesia fracturada. O sea, crisis del cristianismo por la cultura, estamos hablando más que nada, ¿no? Hoy el mundo está culturalmente trastocado, entonces todo ha cambiado. Entonces, es una crisis para ese estilo cultural donde antes la iglesia era el centro de la vida de todos. Hoy ya, digamos que somos minoría, ¿no? Los que somos más practicantes de ir a misa. Y una iglesia fracturada. Creemos que la iglesia la vemos fracturada también por los distintos tipos de iglesia que por lo menos a veces nos parece descubrir, ¿no? Nosotros, vieron que a veces decimos que no todos los curas son iguales, ¿no? Como que vemos distintas comunidades, las diferentes comunidades que tenemos incluso dentro de una misma diócesis. Entonces, esas dos cositas solamente queremos charlar hoy. Y vamos a ver después dos videitos de Francisco hablando del tema, hablando de esto que estamos tocando. Pero me gustaría ver si logramos hoy charlarlo un poco más nosotros. ¿Vemos el primer videíto y después charlamos? ¿Les parece? Grítenme si ven que no se escucha. Dale. Entrar en el capítulo de las líneas de la Iglesia, mientras el Papa Juan Pablo II llevó el Opus Dei a la prelatura personal en 1982, usted mediante el documento A Carisma Te Deum le restó poder e independencia en agosto del último año. ¿Ha cambiado algo en estos últimos 40 años que lo justifique? No fue restado poder, aquí había un desequilibrio. En el derecho canónico, el Opus Dei estaba ante los clérigos, es decir, dependía de la congregación del clero. Y en la Constitución Apostólica dependía de la congregación de los obispos, o sea que había un desequilibrio. Entonces lo que hice yo es ponerla en su lugar y nada más. Eso no es restar poder, para nada. Sigue siendo una asociación de fieles que, como toda asociación de fieles, depende del dicasterio para el clero. Pero el Opus Dei tiene cosas maravillosas de su trabajo y tiene defectos como cualquier hijo de vecino, que son locales, no universales, ¿no? Y que no de la persona, no de la institución. Con el obispo, con el otro, ¿no? ¿Y cuál es la relación entre las distintas áreas de la Iglesia, ya que algunos comportamientos de ciertas instituciones salpican, degradan la imagen de la Iglesia Católica, como algunas denuncias recientes que se conocieron? Eso es lo que no entiendo. Diversas áreas de la Iglesia, es decir, dicasterios o... Claro, ¿cómo se relaciona desde el punto de vista del poder la capacidad que tiene quien conduce el Vaticano de tantas estructuras tan numerosas y complejas? El trabajo del Papa con la Iglesia y de un obispo con la diócesis es armonizar. Esta palabra es clave, porque cuando hablamos del Espíritu Santo tenemos que terminar en esta palabra. Un ejemplo claro. En la mañana de Pentecostés se arma un barullo bárbaro. ¿Quién armó este barullo? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es aquel que provoca las diferencias en la Iglesia y que después las armoniza.
No se trata de que saque un promedio, no, es otra gracia, es una gracia especial. Entonces las diversas tensiones de la iglesia y todo eso tienen que ser armonizadas según la gracia del Espíritu Santo, ¿no? Que es el que armoniza todo. Y así se entiende cómo en la iglesia caben figuras de una cierta cultura, del otro. La iglesia respeta las culturas, al menos las tiene que respetar, las diversas culturas, y también diversos puntos de vista discutibles. Lo acerca todo junto, armonizar, ¿no? Las diferencias las crea el Espíritu Santo. Claro, las provoca. Las provoca. O sea que las diferencias son útiles para el progreso. Claro. En la mañana de Pentecostés pasó eso. Uh-huh. Eran todos diferentes, hablaban lenguas distintas, se manifestó y lo provocó una cosa que existía, pero la provocó. Y después se armó la armonía. Una cosa que a mí me interesa, y la repito siempre, la mejor definición que escuché del Espíritu Santo es la que da San Basilio. A ver. Ipse harmonia est. Él es la armonía. Y la armonía no es ni el promedio, ni la suma, ni nada, es otra cosa. La armonía, un artista es capaz de hacer armonía en ese aspecto. La armonía es algo que va más allá de la suma de las partes. Me quedo sonrío porque vuelvo a Hegel nuevamente, o sea, con el planteo de la dialéctica, ¿no? O sea, la idea de las diferencias, la tesis, la antítesis y la síntesis. ¿Por qué a veces ciertas reformas que usted propone parecieran ser mejor aceptadas fuera de la propia Iglesia Católica que dentro de algunos sectores, por lo menos de eso? Me gusta el parecieran, a veces no es, a veces es, por eso es relativo. Y contesto en porteño, a nadie le gusta que le pateen los tobillos. Entonces, cuando uno tiene que hacer una reforma que supone cierta disciplina, ¿cierto? Y de afuera aplauden, pues se haces a él. El día que te la haga vos no te va a gustar tanto. Es decir, desde afuera se ve mejor los pasos a dar. El que lo sufre se queja, a todos nos ha pasado. Cuando se nos pone un límite o se cambia el rumbo. Es una cosa de disciplina hogareña y social, ¿no? Es verdad, a veces la gente dice lo que hacía falta y el que sufre eso dice, no, pero es una injusticia. Bueno, patalea, el derecho al pataleo que en la iglesia existe y hay que respetarlo. ¿Es entendible la opinión de quienes consideran que dado que la iglesia no es una institución mundana, por tanto no debe actualizarse con los tiempos modernos? Bueno, eso es una idea orbital, que está en órbita, ¿no? Detiene el tiempo, sería nuevamente, detiene el tiempo. Detenerse en el tiempo. Y es lo que pasa con los indietristas. Cuando alguien me dice, este es tradicionalista, no, si está en tradicionalista está en la buena línea, porque la tradición tira siempre para arriba. La tradición es como la raíz del árbol, ¿no? Está un árbol con la tradición y después la savia y hace crecer el árbol y va arriba, siempre arriba. La tradición es sana, porque tiene este dinamismo. El problema es el dar un paso atrás y hago como se hizo siempre, como se hizo atrás, ¿no? Y esos son los que dan el paso atrás. Hay una frase de la carta a los hebreos que a mí siempre me llamó la atención y se refiere en parte a esto. Cuando dice, nosotros no somos gente que va hacia atrás, sino gente que va adelante. El problema no es la tradición, que siempre es fuente de inspiración. El problema es lo que yo le llamo el imbietrismo, ir hacia atrás y quedarse como el siglo pasado o como 20 años atrás. Nuevamente detener el tiempo, que es una forma de totalitarismo también. Me gusta esa manera de resumirlo, está bien. Para algunos, usted, Santo Padre, es demasiado conservador, mientras que para otros es demasiado progresista. ¿A qué atribuye que haya una doble mirada sobre usted? Y si usted quiere mirar esta cámara desde allí, la va a ver horizontal y grande. Si la miramos de acá, la vemos vertical, chiquita. ¿De dónde se pone uno para observar la cosa, no? ¿Cuál es tu actitud interior, tu filosofía interior, tus convicciones interiores, con las cuales ves una realidad y la juzgas? Eso quiere decir que usted está en el lugar correcto, esa idea griega de que la verdad está equidistante de los extremos, es decir, casualmente eso indica que esa mirada contrapuesta... En parte sí, en parte no. En parte sí, en parte no. La verdad es dinámica siempre. Yo diría está en tensión, ¿conoce? Eso sí. La verdad siempre es tensionante, ¿no? Si decimos está equilibrada de un lado y de otro, queda como algo estático. Y la verdad siempre se va manifestando y manifestando, va creciendo en su manifestación.
Por ejemplo, hoy día la comprensión de la persona humana es distinta de la que se había 4 siglos atrás, ¿no? Porque se va manifestando mejor la realidad, ¿no? Yo recuerdo una discusión respecto a la subjetividad, que es lo que usted está hablando, en el que decía que solo Dios puede ver desde todos los lugares. Todos vemos desde un lugar, desde una perspectiva. Solo Dios puede ver desde todas las perspectivas. Y porque no tiene lugar. Dios está más allá del lugar. Podríamos pedirlo ese al Santo Padre, de que viera de todos los lugares. 132 cardenales de menos de 80 años que tienen derecho a elegir su sucesor, de los cuales 83 fueron nombrados por usted, 38 por Benedicto XVI, 11 por Juan Pablo II. Es decir, 3/4 partes del total fueron elegidos por usted. ¿Hay una tendencia, o si una orientación, podríamos decir, más progresista en las elecciones que nos permite imaginar una iglesia más modernizada en el futuro? Bueno, cuando uno nombra a un cardenal, balancea un poco su rol y su trabajo en la iglesia hoy. Entonces se ve que un hombre que recibe de la tradición, pero da los pasos que tiene que dar, que está hoy, ya hay una aptitud para eso. Si uno piensa en un hombre que está fuera del espacio, fuera del tiempo o un poco retrasado, ¿para qué vamos a elegir pobre hombre que va a sufrir y no va a dar de lo mejor, ¿no? De nuevo, la tentación del indietrismo, ¿no? Uno elige a la gente que está en la salsa de hoy. Y después de mucha oración, de pensar, de consultar, porque elegir cardenales no es fácil. Y a mí me ha pasado muchas veces que a último momento tuve que echar una lista y poner otros, ¿no? Porque hasta el final dura esa tensión provocada por las consultas que uno va haciendo. Pero no podemos decir que estaban más allá, más acá. No sé, lo que el Espíritu Santo inspira después, ¿no? Y ahí, Santo Padre, hablando de usted mismo, usted fue ordenado sacerdote en 1969, después de concluido el Concilio Vaticano II. ¿Es usted el primer papa producto del Concilio Vaticano II, sea puramente producido por el Concilio Vaticano II, desprovisto de influencias de las anteriores aplicaciones? En parte sí, en parte no. Yo estudié teología, filosofía, por supuesto, con los esquemas antiguos, y teología con los esquemas antiguos también. Recién cuando estudié teología, estaba en funcionamiento el concilio, y bueno, algunos profesores iban trayendo cosas nuevas, pero el esquema era el antiguo. Solamente en Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura lleva otro tipo de pensamiento, de investigación, estaba muy avanzada y tuve excelentes profesores como Croato, por ejemplo, ¿no? Solamente ahí yo diría que tuve una formación bien actual en Sagrada Escritura. Y lo demás me tuve que rehacer después. En moral, por ejemplo, tuve la formación más tradicional y cerrada que había en esa época. Yo moral la tuve que rehacer después por mi cuenta. Es muy diferente. Es muy diferente la perspectiva pre-Concilio Vaticano II y posterior desde el punto de vista de estos aspectos como la moral. Lo felicito por la pregunta. A veces uno está acostumbrado, es diferente lo que pasaba en el Vaticano. Usted habla de perspectiva. Sí, es diferente. La perspectiva es diferente. Pero de las reformas que aparentemente el Papa plantea, ¿viste? Al principio dice que a veces es más aceptado por la gente de afuera, al menos lo que hizo el Papa Francisco, que por la gente de adentro. ¿Están de acuerdo con eso? De que al Papa Francisco como que lo quisieron más de afuera y no lo quisieron tanto los de adentro. Sí, yo pienso que sí. Vos decís, la gente de iglesia aceptaron menos que la gente que no va siempre a la iglesia, decís. Exacto. Claro, porque la gente de iglesia también estaba acostumbrada a una forma de que no se aceptaban muchas cosas, y cuando él empezó a decir que se acepta a todos y a todos y a todos, ahí empezó el saltito de cada uno, de que cómo se va a permitir ciertas cosas. Después se los voy a pasar por WhatsApp para que lo escuchen de nuevo, porque sirve mucho para nuestra tarea.
esto que dice, porque dice, le pregunta, ¿por qué la gente de afuera lo quiere más que la gente de adentro? Y él dice, porque a nadie de adentro, a nadie le gusta que le pateen el, no sé si dijo el tablero, que le Tobillo. pateen el kiosquito. El como dicen, tobillo. el A nadie le tobillo. gusta que le pateen el tobillo. Lo que pasa es que la gente que está fuera de la iglesia, no sabes cómo se dijo en un principio, no cree, qué sé yo, o sea, en lo que es la iglesia católica mucho ya no cree y es lo que piensa cada uno. ¿Qué les pareció este fin de ustedes? La misa con el ruido en las calles. En Montevergine tuvimos una misa complicada con los muchachos. Para mí, sinceramente, nos falta respeto por los chicos jóvenes, ¿no? Que ya los valores de la iglesia no se les enseña, ¿viste? Una mamá se levantó, fue y les dijo, se levantó de la misa, se fue, les pidió, bajaron 2 minutos y después volvieron a subir. Así que tampoco que le hicieron caso. Yo también, mirá, yo también fui chico y tenía el auto y tenía música para escuchar fuerte como escuchaba eso. Pero yo pasaba por una iglesia o por un hospital y la música yo la bajaba. Y después seguía para adelante con la música fuerte. Pero la iglesia y un hospital, la música cero. Y si había alguien con un coche fúnebre que justo estaba en un velatorio, en una procesión, llevando al cementerio, también. Persinarme, bajar la música, o me tiraba por el costado, pero yo bajaba la música. Pero sinceramente ahora me parece sinceramente que es una falta de respeto lo que hace. Por ejemplo, me quedé pensando también cuando se convoca a los papás de catecismo, en qué medida se sienten, si responden a la convocatoria o no. Respondieron a lo de la huerta, pero a la reunión de padres que tuvimos, prácticamente que no. Yo pienso que más los padres llevan a los hijos más por un compromiso y que saber que tienen que hacer la comunión. Pero porque ellos tomaron la comunión y quieren que sus hijos también los hagan. Pero después el compromiso de los padres no está. Sinceramente no está. En Dolores, Laurita. por ejemplo, vinieron papás. No vino, no sé, te diría que habrá venido la mitad. Sí, la verdad que estuvo. Lo lindo fue que de la poca gente que vino, participó en la consigna de que hizo Lore, que estuvo muy linda, y al principio estaban medio con vergüenza, pero fue lindo verlos participar y que los pocos chicos que vinieron junto con sus papás, estaban re anchos, porque papá, mamá, hubo papás, o sea que eso no se ve muy seguido, y hubo más de un papá. Bueno, yo me atreví a sacar fotos porque era algo muy lindo, la verdad que ver los globitos que hizo Lorena en la actividad, fue re lindo ver esto y ayudó mucho también a concientizar, pero generalmente en otras actividades como entregas de algo o diocesano, salen con que es muy lejos, ya Montevergine les queda lejos, imagínate el diocesano, así que, pero sí para ir a los partidos que hacen en los clubes no es lejos. Claro. Y que mayormente la iglesia, la gente no la mira como la parte espiritual, la mira como algo mundano ya, ¿viste? Algo más político, no la ve como te dije antes, espiritual. Que es lo que pasa ayer, ¿viste? Que justo en la iglesia estábamos nosotros, el padre dando la misa y la gente afuera no le importa nada. Mirá vos. No le importa lo que piense la iglesia, es lo que pienso yo. La gente ya no, es como que no creyera ya. ¿Se encuentran con eso cuando estamos en nuestra tarea, con los que no quieren cambiar nada, quieren seguir haciendo las cosas como siempre se hicieron? Hay muchas críticas, a veces vos escuchás a la gente que critica, mira, con esto que pasó con Bahía Blanca, por ejemplo, es por darte un ejemplo de lo que justamente se está hablando.
cuando se pasó esto de Bahía Blanca, yo me encontré con gente que cuando iba a visitar con la Legión de María, y ustedes no hacen nada, no juntan nada para esa pobre gente, o sea, no se ponen también a pensar, o sea, una crítica constructiva como para ayudar a ver qué podemos hacer para ayudar a esta gente. No, era como encontrar un motivo para criticar, que no hacen nada, eh, porque allá los evangelios se juntan y ya están llevando un camión. Pero cuando toca acá hacer algo también, ¿no? Así como para ayudar o para ser solidario con alguna otra cosa, ellos no están presentes tampoco hasta ahí. Entonces, a veces siento que la gente también critica, pero de pura gana de criticar, pero no para construir algo y hagamos entre todos. Critico desde que esto no me gusta y cómo lo podemos modificar o como una forma de ayudar, cómo lo ve. Lo critica y por solamente criticar. Y eso se ve también. El reclamo a veces de la gente es por ahí, más allá que obviamente a veces se critica para no participar, pero ¿no notan que también la gente está más abierta a una iglesia cuando asume una actitud de servicio? Por ejemplo, vos dijiste lo de Bahía Blanca. Y cuando la iglesia sale al servicio y deja un poco el tema moral o ese tinte de iglesia que juzga y se pone más en una iglesia que abraza, ¿no notan que es más aceptada? Sí. Sí, es más aceptada de esa manera, pero si vos le pones a la gente que se acepta a los homosexuales y demás, es como que hay muchos que esa parte rechazan. Pero sí, cuando tienen que colaborar con algunas cosas, sí colaboran. Ahí tocaste un tema, Nancy, de que el Papa no se escondió, lo puso sobre la mesa, el tema Claro. de la exclusión de las minorías, que a veces en la iglesia no se habla, pero el Papa no le esquivó, habló. Y habló bastante. Una vez nosotros tuvimos una reunión con Jacinto que estuvimos, no sé si vos estuviste cuando eso. Y hubo Sí, gente que no quería tampoco acá. O sea, que no aceptaban tampoco. Que es de los dos lados. La gente que está afuera muchas veces critica a lo que es la iglesia, no aporta, y de lo que es de la parte de adentro de la iglesia se queda muy, muy ahí, muy en los valores éticos y morales y tienen poca acción. Se queda muy, muy encerrado. A veces puede llegar, o sea, puede pasar un poco eso también. Que vieron que dicen, ¿cómo puede ser tan diversa la iglesia, tan distinta? Y cómo, si es que había que estar de un sector, de otro sector, y el Papa Francisco al arranque habló de armonizar, que lo que tenía que hacer el pastor, el Papa o el obispo o el cura, era de todo lo que había, armonizar, que es lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Armonizar. No anular una parte u otra, sino que lo que hay que hacer es armonizar. No sé si eso lo escucharon al principio, si no cuando lo pase de nuevo el video lo van a escuchar. Déjeme entrar en el capítulo de teología. ¿Cómo llegó a la conclusión de que la iglesia debía ser comprensiva con los divorciados? Ese Jesús me ganó de mano. Jesús, a todos que estaban con problemas, que vengan. Me llama la atención cuando esa parábola que lo pinta el cuerpo entero, ¿no? Cuando, esta es la primera cosa que quiero decir, después viene otra segunda más específica. Cuando está esa parábola que invita a los exquisitos al banquete, cada uno se lava la mano y no va. Parece que Jesús se presenta, está figurando a Dios, ¿no? Con rabia, y dice, vayan a los cruces de los caminos y tráiganme todos, sanos, enfermos, justos, pecadores, niños, grandes, todos. La palabra es todos. El llamado de Jesús es para todos. Es para todos.
La Iglesia es universal en ese aspecto. Y nadie puede decir que no, este es pecador y yo no. Cuando éramos chicos, nosotros en Buenos Aires, estaba en las familias más católicas y esto, la costumbre de que a las casas de los divorciados no se iba. Una costumbre social de aquella época en Buenos Aires. Porque daba la impresión que ya estaban con un pie en el infierno, ¿no? Es una concepción no cristiana de eso, totalmente politizante, segregacionista, etcétera, ¿no? Hoy día Jesús dice todos, y cada uno en la iglesia ayudado por la comunidad o por el pastor, lo que sea, revé su situación, la analiza y se va colocando delante de Dios. Hoy día acompañar las nuevas uniones es un derecho que tienen los cristianos y un deber de la iglesia. No se puede decir, está divorciado y listo, en la lista para el infierno. No, es un hijo de Dios, una hija de Dios que está en camino. No puedo juzgar de afuera. Esto que quede muy claro. Por eso hay que acompañar a todos. Todos, otra vez. Y lo segundo, en Benedicto XVI, que él estuvo en la Congregación para la Doctrina de la Fe, ahí como prefecto, en 3 lugares, en el Alto Adige, en Piemonte y en Roma, dijo que una gran parte de los casamientos era inválido en la iglesia. ¿Por qué? Porque uno cuando dice sí, para siempre, pero nunca se hizo cargo de qué significaba eso. Entonces una persona separada, vuelta a casar, quizás es víctima de una cultura, de un modo de pensar, de una superficialidad cultural incluso dentro de la iglesia. Por eso hoy día estamos insistiendo en la formación de un catecumenado para preparar el matrimonio y para después. Cuando dicen para siempre, a veces no tienen idea que es para siempre. Y al año están separados. Una vez una señora me dijo, ustedes son muy vivos los curas. Ustedes, para ser curas, los hacen estudiar 6, 7 años. Pues son curas. Y después, si no les va la cosa, o no les gusta, o se les cruza una mujer, piden la dispensa y dejan y pueden hacerlo. A nosotros, que es para toda la vida y no hay marcha atrás, nos arreglan con 4 conferencias. A ustedes los preparan 6 años, a nosotros 4 conferencias. Creo que la preparación al matrimonio es muy clave para hacer caer en la cuenta de esto. Hoy día cuando un joven dice para siempre, yo puedo entender lo que significa para siempre. ¿Entendés lo que significa aguantar tu suegra siempre? No solo tu mujer, sino tu suegra. ¿Entendés las dificultades matrimoniales así? ¿Te las has pensado alguna vez? Si que sí, lo pensé como adelante, pero el para siempre, en general, de la gente no tiene conciencia. Y ese es el punto que hace que el matrimonio sea inválido. Santo Padre, y lo mismo respecto de la unión civil de integrantes del mismo sexo. Cuando en Argentina se discutió el matrimonio de personas del mismo sexo, la Conferencia Episcopal tuvo una gran discusión y yo ahí, con otro grupo grande de obispos, propusimos que ¿para qué hacer eso cuando podían hacer la unión civil, que no es solamente para personas del mismo sexo, diversos sexos, sino que para ayudarse? Pensemos, 3 viejitas jubiladas hacen una unión civil de bienes y así se van como ayudando en lo que reciben y la herencia queda una de ellos, o para todos, etc. La unión civil es una cosa mucho más amplia, es un contrato social que garantiza de alguna manera los derechos sociales, cierta estabilidad, y no es el sacramento del matrimonio, o al menos el hecho matrimonial. Pero me fue mal en la votación interna de la Conferencia Episcopal, por eso salió la ley, porque no le dimos una alternativa a los gobiernos, ¿no? Yo creo que la unión civil tiene que existir. Ya en Francia hacía años que estaba ahí, yo lo tomé de ahí, ¿no? Y porque es una manera de darle una cierta cabida social a las uniones del mismo sexo. El matrimonio es otra cosa, tiene otra configuración, ¿no? Pero esa es mi postura, ¿no? En un reportaje reciente de la agencia
Associated Press, usted sostuvo que la homosexualidad no era un delito, pero sí era un pecado. ¿Qué sucede con ese pecado respecto de la posibilidad luego de ir al infierno o al paraíso? Vuelvo a lo que dije, ir al infierno. Hablé 3 veces de la homosexualidad. La primera del viaje de Río de Janeiro, al 13, cuando dije esta frase: si una persona es homosexual y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla? Como diciendo, basta, no nos tomemos de víctima. Segundo, de Irlanda aquí, viaje de vuelta, mezclado con el problema vegano, cuando dije a un papá y a una mamá: nunca echen de la casa a un hijo o una hija homosexual. Acéptenlo, elaboren eso en familia. Y la tercera, en la conferencia de prensa, en la entrevista de la Associated Press, donde hablé de la criminalización. Lamentablemente, hay 30 países más o menos que criminalizan hoy día la homosexualidad. Y de esos 30, casi 10 tienen la pena de muerte. Eso es muy grave. Y ahí también lo dije muy claro, ¿no? O sea, mi postura sobre la homosexualidad está ahí en esas 3, ¿no? Aquí a la audiencia general vienen personas que son de agrupaciones homosexuales y están entre la gente y se presentan como tal. Yo saludo a todo el mundo. Todos son hijos de Dios. Y cada uno busca a Dios y lo encuentra por el camino que puede. Dios solamente aparta a los soberbios. Los demás, pecadores, todos estamos todos en la fila. Santo Padre, ¿me podría exponer su posición sobre el celibato voluntario? Creo que es una posibilidad que la Iglesia Católica existe. Toda la parte oriental de la Iglesia Católica la tiene. Acá en la Secretaría de Estado tenemos un padre que viene con su mujer y su hijita, ¿no? Es decir, de la Iglesia Oriental la tiene. Es una posibilidad abierta. Yo no sé si se abrirá o no se abrirá, pero es una posibilidad que se puede abrir. De hecho, en la historia de la Iglesia hubo concesiones locales sobre este asunto. No en la parte oriental, que eso ya es normal, sino en la parte de acá. Veamos que llegue el momento que un papa quizás lo revea. Yo todavía no me siento para reverlo. Pero obviamente que es una cosa disciplinar, nada que ver con dogmático, nada. Que hoy es y mañana puede no ser. ¿A qué se debe la preponderancia de casos de abuso sexual infantil en la Iglesia Católica? Bueno, ahí yo quiero ser muy objetivo. Los porcentajes que hay, más o menos, según las estadísticas universales, en parte de Naciones Unidas, UNICEF, etc., son que alrededor entre el 40 y el 42% de los abusos son en la casa y en el barrio. Y esos siguen con la modalidad antigua de tapar. Ya se tapa, ¿no? Los tíos, los abuelos, los vecinos. Después en los clubs, después en las escuelas, etc. Y al final en la Iglesia Católica, los sacerdotes católicos, ¿no? Que es un 3%. Uno dice, es poco. No es poco, porque proporcionalmente los sacerdotes católicos son pocos respecto a los demás. Un 3% pesa mucho más que el 40% del otro, o pesa mucho. Y segundo, porque es una blasfemia. Si vos estás llamado como cura o monja a ayudar a esta persona a buscar a Dios, te lo comes crudo. Es un agravante, claro. ¿No? Es horrible, ¿no? Hasta el escándalo de Boston, estas cosas se tapaban, porque era lo habitual, lo que hace todavía la familia en general, se tapan por... Y bueno, este cura se lo castigaba, se lo cambiaba de lugar. Cuando estalló lo de Boston, allí se empezó a tomar conciencia y la Iglesia empezó a decir, no, ni uno solo. Y bueno, estamos trabajando en eso, ¿no? Continuamente las denuncias son grandes. A mí me gusta escuchar los casos de abuso. Cuando viajo, empezó Benedicto con esto, cuando viajo, escucho a la gente abusada, ¿no? Hace una reunión y escuchan cosas horribles y todo tapado, ¿no? Crueldades, destrucciones, ¿no? Es una cosa muy grave
que no podemos darnos el lujo de taparlo en la iglesia y ayudar a que se destape en la medida de lo prudente en los otros lugares, ¿no? Por eso está el trabajo de la comisión y todo esto. Pero sobre esto hay un punto sobre el abuso infantil que quisiera subrayar, por favor. Es el problema de la pedopornografía. Se produce pedopornografía y la pedopornografía se hace en vivo. Yo me pregunto, ¿en qué país se produce eso? Nadie sabe. ¿Qué pactos escondidos hay entre ciertas autoridades de tal o tal otro lugar y la productora de la pedopornografía que se hace en vivo? Y a veces con chicos muy chicos. Por eso siempre pido a las autoridades, abran los ojos, busquen. Porque lamentablemente está en la mano de cualquiera en el celular eso. La pedopornografía está en tu celular. Y el daño que hace. Y es como una droga. Una vez que le tomó el gusto uno a eso, salir. Esto lo sé en caso de algunos adictos que bueno, sufrieron juicio, fueron condenados. Pero el trabajo más grande fue el tratamiento psiquiátrico de limpiarles el hábito hacia la pedopornografía. ¿Quién la produce? ¿Dónde la produce? ¿Y quién tapa esa producción? Para mí es una pregunta que hay que responderle. Santo Padre, le pregunto cuál es su opinión sobre el grupo Católico María 2.0 que aboga porque haya mujeres sacerdotes. Bueno, aquí está un problema teológico, no solo ese, sino el planteo del sacerdocio femenino de por parte. En la Iglesia hay dos principios, hay tres diría, pero dos que son dogmáticos, uno que es administrativo, ¿no? El principio administrativo es si a las mujeres se le puede dar este o este trabajo. Bueno, acá hay una gobernadora que es mujer, en el Consejo Económico de 6 laicos, 5 son mujeres, o sea, en el Vaticano están entrando las mujeres, secretarias de dicasterios, así. Ese principio administrativo. Pero el principio teológico es una cosa teologal. Por ejemplo, la Iglesia no es varón. La Iglesia es mujer. Es la Iglesia, no es el Iglesia, es mujer. Y se considera a sí mismo como esposa de Jesucristo. Ese es el dogma de la teología más sana. O sea, la Iglesia es mujer. Entonces es mujer y no es ministro la Iglesia. Necesita ministros varones. Es distinta. Entonces está el principio de ministerialidad y el principio eclesial, que para resumirlo podríamos decir el principio petrino, que es el disciplinar, el de gobierno más así jerárquico, diácono, sacerdote, obispo, etc. Y el principio maternal de contención de la iglesia, de la comunidad, que se llama principio mariano. Principio petrino y principio mariano. La iglesia es mujer, está en el principio mariano, que es mucho más importante que esto. O sea, es más importante una mujer en la iglesia que un cura. Porque el principio mariano abarca todo y toca la feminidad de la iglesia. Jerárquicamente, un cura es más importante que la mujer, pero porque hay una jerarquización del ministerio. Entonces, en línea ministerial la tienen los varones. La línea maternal y de contención la tienen las mujeres. Teológicamente, si usted me pregunta quién es más importante, María o San Pedro, por ejemplo, los apóstoles, ciertamente María, ciertamente. Es más importante porque es figura de la iglesia en esa línea no ministerial, sino eclesial. No podemos resolver el problema de la mujer con una simple funcionalidad. No. Va más allá. Es algo místico, teológico y eclesial. El principio petrino, que es ministerial, el principio mariano, que es la eclesialidad que sostiene todo. Por eso se contradicen, ¿no? Y en ese sentido, la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia anglicana, analiza cambiar el Padre Nuestro para sacarle la connotación de género. Dice que Dios no es ni hombre ni mujer. ¿Qué opina usted? De esto hablamos un poco en el avión con el arzobispo Canterbury cuando veníamos de Sudán. Es un grupito de la Iglesia de Inglaterra, ¿no? En esa línea de desgeneralizar sin género las cosas, ¿no? Dios es Padre,
y Dios es madre, las dos cosas juntas, más allá. Pero aquí entra a jugar una cosa muy peligrosa hoy día, que es la ideología de género. La ideología de género es, entre las todas colonizaciones ideológicas que están pasando hoy día, a mi juicio es la peor. Porque te despotencializa las diferencias y te va llevando a que no haya diferencias, cuando lo más rico es la contraposición de las diferencias que te hace progresar. La ideología de género es nefasta. No las personas que de alguna manera están dentro de otra cosa, pero la ideología, ¿no? Que simplifica, unifica, quita las diferencias. Sobre esto una vez leí un libro escrito en 1903, una novela, un tal Benson, inglés, la escribió él. Y se llama The Lord of the World o The Lord of the Earth. Los dos títulos. Señor del mundo. Y entonces hace una mirada hacia el futuro y está describiendo lo que está pasando ahora. Es curioso, ¿no? Hacia ese quitar las diferencias, ese quitar... Es una novela. En la mitad un poquito pesadita, en la mitad nomás. Pero vale la pena leerla. Porque hace ver cómo esa mirada de un futurista, un hombre que vio, hace caer en la cuenta en esta trama de quitar diferencias y hacer todo uniforme, todo, un gobierno universal con una sola persona, todo uniforme, todo uniforme. Y la uniformidad es la cosa menos humana que hay. Porque una de las cosas que a las personas humanas, hombres y mujeres, nos distingue es la creatividad y la libertad, ¿no? O sea, yo no me imagino un perro haciendo un cuadro, sí a Picasso haciendo un cuadro. ¿Por qué? Porque hay una creatividad que nace de la libertad, que un animal no la tiene porque tiene muy acotado eso. Un animal podrá aprender disciplinas de conducta hasta cierto punto según lo amaestres, pero la creatividad es una cosa solamente humana, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con quitar las diferencias con esa ideología. ¿Y la creatividad se incentiva a través de esas chispas de las diferencias? Ah, claro. Se incentiva, ¿eh? No se crea con eso, pero se incentiva. Sí. Por ejemplo, las discusiones, ¿no? Si usted agarra la Suma Teológica de Santo Tomás, cuando él quiere tratar un problema, dice, parece que, y pone todas las opiniones contrarias, las diferencias, y después discute con ellas, ¿no? Es un método intelectual para dar mi paso adelante, pero teniendo en cuenta todas las cosas que no están de acuerdo conmigo. Para ser un mal cristiano es mejor ser ateo, ¿es así? ¿Mal ateo o buen ateo? Hay que ser buena persona. Es verdad que el escándalo de los males cristianos hace tanto daño. Perdón, a ver si lo interpreto bien. Entonces, para ser un mal cristiano es preferible ser un buen ateo, así sería completa. Si a mí me trae un buen ateo, un mal cristiano, digo, vení conmigo y charlemos. Si me trae un mal cristiano, le digo, mira, tenés que cambiar de vida, tenés los retos. A un buen ateo le hablo y charlo de ponerme de acuerdo en camino a seguir juntos. Lo cual no quiere decir que lo convenza, pero caminemos juntos. Un mal cristiano tenés que cambiar de vida. La conversión, ¿no? de las conductas. La hipocresía es una de las cosas que Jesús más le daba, ¿no? El capítulo 23 de Mateo es una maravilla. Creo que no sé cuántas veces hipócritas, ¿no? Que por un lado decís esto y por otro lado haces lo otro. Esos son los malos cristianos. Hipócritas, ¿no? Dios, y por otro lado estafan o... Por ejemplo, con el personal de servicio, ¿no? Cristianos que van a misa todos los domingos y no le pagan justo a su personal de servicio, ¿no? Un ejemplo chiquito, pero la incoherencia del mal cristiano es escandalosa. La armonía buena de la buena voluntad de un ateo no escandaliza. Dice, qué buen hombre, lástima que no crea, ¿no? O sea, y en ese sentido, Santo Padre, ¿es pecado ser ateo y puede ir un ateo al paraíso, un buen ateo? Volvemos al infierno y al paraíso. Un ateo que busca sinceramente no está fuera, está caminando.
Está buscando sinceramente sentido a la vida, por no decir Dios, está buscando, ¿no? El asunto es la búsqueda. Y un cristiano que no busca es un estancado. Y no te olvides que el agua estancada es la primera que se corrompe. Y cuando un cristiano se estanca, ¿qué podredumbre hay? Linda metáfora. Yo por ahí pienso que es medio contradictorio también, ¿no? Pero hablamos de misericordia, de amor de Dios, de que enseñamos o leemos o hemos escuchado las parábolas de Jesús cuando dice el hijo pródigo. Después escuchamos y sabemos que la iglesia es como una madre, ¿no? Que cuando la madre, sus hijos pueden ser diferentes, está la famosa, el mal dicho, oveja negra de la familia, y la madre va a ser madre, la madre con defecto o con virtudes, la madre quiere y cuida y a sus hijos, a todos, los ama o sea, si vamos por cantidad, los ama a todo igual. Le transfiere su amor de una manera diferente dependiendo cómo es cada hijo, ¿no? Y la atención quizás a un hijo más porque necesita más atención que otro, porque lo necesita. Entonces creo que la iglesia a veces habla de misericordia, habla de amor, habla de recibir al arrepentido, pero no lo practica tampoco, porque pasan estos casos, ¿no? De gente que por ahí es divorciada o separada, y es como que a veces, no directamente, pero indirectamente es como que la haces a un lado de de ciertas cosas. Es como que no le decís directamente, vos no podés participar de tal cosa, pero indirectamente la estás insinuando, le estás diciendo que no puede. Entonces, ¿cómo se siente esa persona? Si te pones en el zapato de esa persona, ¿cómo te sentirías vos? Entonces, yo siempre también pensé, yo no soy Dios para juzgar a nadie, solo Dios tiene ese derecho. Y así como va a juzgar a ellos, también me va a juzgar a mí. ¿Entendés? Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestra tarea? De ayudarlos, de aconsejarlos, de ver cómo pueden, como quien dice, dejar de ir por el costado del camino y volver al camino, o sea, ayudarlos a eso. Eso es misericordia para mí, o sea, ¿no? A mí me gustaría que si yo meto la pata y yo no me estoy dando cuenta, o soy consciente de que estoy metiendo la pata y que hay alguien que me guíe, y yo también me tengo que dejar guiar, y a mí me gustaría encontrar a alguien así. Entonces, también nosotros tenemos que pensar en cómo lo hablamos, cómo lo decimos, porque también eso a veces implica, ¿no? El modo en que uno lo dice, porque si vos sos medio autoritarista, lo decís tipo retando, la persona no lo recibe bien. Entonces tenemos que acordarnos que la iglesia es esto, es misericordia. Después la parte de juzgamiento, cuando esté enfrente del Señor, le tocará a responder, como yo también tengo que responder ante Él. Con lo que dijo Laura, que está muy bueno, porque precisamente la segunda parte de la iglesia fracturada, que era el tema que queríamos hablar hoy, es de esta visión de una iglesia que tiene relación con lo que dijo el Papa al principio, que a veces lo que molesta es que nos peguen patadas en los talones. Entonces tendemos a decir, no, la iglesia es nuestra porque nosotros cumplimos todas las normas, y si viene gente nueva, le buscamos la quinta pata al gato para que no vengan a ocupar nuestros lugares. Entonces siempre pasa eso adentro de la iglesia, suele pasar. Cuando no es una iglesia, el Papa Francisco hoy habilita a que sea una iglesia misericordiosa antes que nada. Él, como secretario y como síntesis de este documento, dice que llama a superar esa mentalidad de iglesia que está todo sacralizado, como que está todo que no se puede tocar, que es intocable, que todo es sagrado. Y es donde el Papa sigue un espíritu más de apertura y de misericordia, que responde a los signos de los tiempos, o sea, responde a cómo está el mundo ahora. Sin convertirse en las cuestiones del mundo, lo que hace es, como el Concilio Vaticano II, y esto es palabra de Francisco, es releer la realidad
O sea, releer el Evangelio para la realidad de hoy. Y eso, lo que dicen acá este texto que habla de esto, es la fidelidad creativa que tiene Francisco. Fidelidad porque es fiel al Evangelio. No es que cambia el Evangelio o reforma la iglesia. No, sigue siendo fiel a la palabra de Dios. Pero es creativo, busca nuevos caminos, busca nuevas formas de acercarse, busca nuevas formas de dialogar con el mundo, con el que precisamente detesta la iglesia. Él se acerca, pero no renunciando a los principios, sino siendo fiel siempre a los principios del Evangelio. Y la misericordia es lo que puso también como eje de su papado, y que espera que nosotros también lo hagamos como iglesia mundial, como iglesia diocesana y como iglesia parroquial, que seamos una iglesia de misericordia, no una iglesia que le cuenta las costillas o una iglesia que se pone a juzgar a los demás, sino que seamos de apertura, de diálogo y misericordiosos, que no hagamos esto que comentaba Laurita, que todos podamos tener eso. Sectores de la iglesia que no estén de acuerdo con toda esta renovación pastoral que hizo el Papa, pero no hay marcha atrás. La iglesia va por este camino. Y esto plantea un serio desafío a la institución iglesia hoy, como es el hecho de revisar la mentalidad que la caracteriza, centrada en torno al culto y al templo, que ha sido propiciada por la cultura eclesial dominante y se muestra como la única forma de vivir la fe. Así lo recuerda en su primera reunión el Consejo Presbiterial de Buenos Aires en 2008. O sea, esto en el 2008 el Papa Francisco, cuando era Bergoglio, se lo planteó a la iglesia, a la iglesia de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Revisar la mentalidad, que no sea una iglesia centrada en torno al culto y al templo. Fuerte, ¿no? Para que sea más incluyente la iglesia con todos, como lo dijo, porque en sí somos todos hijos de Dios. El legado de Francisco, que vuelvo a insistir siempre, ¿no? Es algo que no terminó. O sea, creo que ahora empezó todo. Bueno, el fin de semana en Montevergine vimos también como gente, pibe, que también por ahí uno puede decir, bueno, tiene un interés político, todo, está bien, pero fueron a una iglesia y quisieron rendirle de alguna forma un homenaje o decirle a Francisco, acá estamos, ¿no? Gente que por ahí, algunos sí eran cristianos, practicaban, pero la mayoría no, era que no tenían ningún compromiso con la iglesia. Y sin embargo, quisieron hacer un gesto. Bueno, nosotros como agentes pastorales también tenemos que convertirnos, pero no convertirnos a quedarnos adentro del templo nada más y cerrar todo ahí, sino que convertirnos a la apertura. Entonces llama Aparecida a la conversión pastoral de nuestras comunidades. Exige que se pase de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera, haciendo que la iglesia se manifieste como una madre que sale al encuentro, una casa acogedora y una escuela permanente de comunión misionera. El camino de la reforma, señalado por Bergoglio en Aparecida en 2007, será el que Francisco impulsa a través de la Evangelii Gaudium, que es un documento, el primer documento del 2013 del papado de Francisco. No se trata, pues, de una regresión al pasado, a las viejas estructuras de conservación de la religión y la cultura eclesial, sino de iniciar un proceso de cambio radical de las mentalidades y las estructuras, porque nuestro pueblo fiel quiere pastores de pueblo y no clérigos de Estado funcionarios. La Iglesia Católica en la Argentina se quedó mucho en el tiempo, o sea, se quedó como muy conservadora. También hay gente que tiene pensamiento viejo, antiguo, o sea, señores grandes también, que por ahí a uno, qué sé yo, le dan soluciones poco prácticas, poco inclusivas, y sí. Bueno, Recemos. Recemos. Perdón que otra vez me pasé media hora.
que no vuelva a pasarlo. Padre, del Hijo y del Del Espíritu Padre, Santo. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de Llena de gracia, gracia, el Señor es el contigo. Señor contigo. Bendita tú eres Bendita entre tú eres todas las entre mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de ruega Dios, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, vamos a rogar por nuestro Papa, que Dios lo tenga en la gloria, y el próximo Papa que vendrá, por nuestro obispo Maxi y por nuestro párroco, el Padre Jacinto Aranda. Sí, Que el por Señor lo todos. guíe en el desempeño fiel de su ministerio. Bueno, nos vemos. Nos Estamos vemos. bien. Nos Un vemos. fuerte abrazo para todos. Nos vemos, Marce, chao. Amén. Nos vemos. Chao. Chau, chau. Todo bien, Rosma, gracias por bancar. Sí, sí, lo que pasa es que no hablo porque no sé mucho, entonces no. Dale, pero Da igual, ¿eh? no me avivé si no te hacía hablar. Pienso como Lauri.